Miren, escuchen bien lo que les voy a contar, porque esta historia, mi gente, es de esas que le dan vueltas a la cabeza y lo hacen a uno dudar de todo lo que cree saber. Todo pasó aquí, en la capital, en el corazón de la ciudad, donde el cemento se calienta y la gente va y viene como si el mundo se fuera a acabar a medianoche. Se trata de Mateo, un muchacho trabajador, de esos que se levantan cuando el gallo todavía está pensando si cantar o no. Mateo era contador, o algo así, y trabajaba en un edificio de esos altos, de vidrio reluciente, justo frente a la plaza central. Todos los días, sin falta, Mateo hacía la misma ruta, bajaba del bus, compraba un café hirviendo en el puesto de doña Elena y cruzaba la plaza para llegar a la torre. Y en esa plaza, bajo el viejo laurel que da sombra a la estatua del Libertador, estaba él. Don Lázaro. La verdad es que al principio, ni siquiera tenía nombre para él. Era simplemente el de la banca, o a veces, si Mateo andaba de mal humor, el bulto. Don Lázaro era la definición perfecta de un hombre olvidado por el mundo. Siempre sentado en la misma banca de madera desgastada, envuelto en capas y capas de ropa sucia que parecían haberse fusionado con la mugre del ambiente. Imagínense la escena: gorra de béisbol hundida hasta las cejas, barba blanca y enredada que le cubría media cara, y unos pantalones que no sabía si eran verdes, marrones o simplemente color tierra. El aire a su alrededor olía a humedad, a sudor viejo y un poquito a licor barato, aunque nadie lo había visto beber. Era el olor característico de la miseria que se asienta y se queda. Mateo lo veía todos los días. Al principio, como casi todos, lo ignoraba. Uno se acostumbra a la pobreza, ¿saben? Se vuelve parte del paisaje, como los grafitis o los cables pelados. Pero después de un par de meses, la presencia de don Lázaro se hizo tan constante que empezó a molestarle. No porque pidiera dinero, que no lo hacía, jamás, sino porque su quietud era un reproche silencioso a la prisa de todos los demás. Mateo, a veces, le dejaba una moneda de 5 o 10 pesos en la banca, sin mirarlo. Lo hacía rápido, como si fuera una picadura de mosquito que necesita ser atendida de inmediato para que no pique más. Pero había algo raro en don Lázaro. Algo que lo diferenciaba del resto de los indigentes que rondaban la plaza. Para empezar, nunca hacía ruido. No gritaba, no pedía, no peleaba con las palomas. Se quedaba allí, inmóvil, mirando la gente pasar. Era como si estuviera esperando un bus que nunca llegaría. Y lo más extraño de todo, siempre tenía las manos ocupadas. La mayoría de los días, sostenía un libro. No un periódico arrugado, no un libro de verdad, de esos gordos, de tapa dura, que parecían pesados. Mateo nunca lograba ver el título, pero notaba que las páginas estaban amarillentas, gastadas por el uso, no por la intemperie. Y don Lázaro no pasaba las páginas rápido, como quien lee por matar el tiempo. No. Las leía despacio, deteniéndose, a veces incluso sonriendo levemente. Debe ser un loco que se cree intelectual, pensaba Mateo, encogiéndose de hombros. Pero la cosa se puso más interesante, mis amigos, cuando el clima cambió. Llegó el invierno de golpe, como siempre pasa en esta ciudad. Una semana de sol radiante, y a la siguiente, el frío te calaba hasta los huesos y la lluvia era un martillo constante. Esa mañana en particular, hacía tanto frío que hasta el café de doña Elena se enfriaba antes de que pudieras darle 3 sorbos. Mateo iba envuelto en su bufanda gruesa, caminando rápido, y vio a don Lázaro tiritando en su puesto habitual. La gorra estaba más hundida que nunca, y el hombre se había encogido hasta parecer la mitad de su tamaño. Mateo sintió esa punzada en el pecho que te hace dudar si eres una buena persona o un miserable. Hoy no solo le doy plata, se dijo Mateo, con el aliento saliendo como humo blanco. Le compro algo de comer, algo caliente. Se desvió de su camino y fue a la panadería de la esquina, compró una bolsa de pan dulce y un termo lleno del chocolate más espeso que pudo encontrar. Cuando regresó a la plaza, don Lázaro seguía allí, con el libro cerrado en el regazo. El frío era tan intenso que la gente evitaba pasar cerca de la banca, dejando un pequeño círculo de vacío alrededor del anciano. Mateo se acercó despacio, sintiendo la mirada de algunas personas que esperaban el bus. Se aclaró la garganta. Don
Señor, dijo Mateo, sintiéndose incómodo. Tome. Le traje algo para el frío. Chocolate caliente. Don Lázaro no se movió inmediatamente. Parecía que la voz de Mateo venía de otro planeta. Pasaron unos segundos eternos. Finalmente, el viejo levantó la cabeza. Y aquí viene el primer detalle que hizo que Mateo se detuviera en seco. Los ojos. Bajo la sombra de la gorra, los ojos de don Lázaro no eran los ojos turbios, inyectados en sangre o perdidos que uno espera ver en alguien que vive en la calle. Eran claros. De un azul grisáceo penetrante, y lo miraban con una lucidez sorprendente, casi molesta. No había súplica en esa mirada, sino una especie de evaluación. Como si el indigente fuera el juez y Mateo el acusado. Gracias, joven, contestó don Lázaro. Y esa fue la segunda cosa que heló a Mateo más que el clima. La voz. No era la voz raspada, rota por el alcohol y el tabaco. Era una voz grave, resonante, con una dicción perfecta. Como si hubiera pasado toda su vida dando conferencias, no durmiendo bajo puentes. Mateo le extendió el termo y la bolsa. Las manos del viejo salieron de entre las mangas desgarradas. Eran manos grandes, nudosas, pero si te fijabas bien, las uñas estaban relativamente cortas. Y en el dedo anular de la mano izquierda, a pesar de toda la mugre, se distinguía la tenue marca de un anillo que ya no estaba. Es usted muy amable, Mateo, dijo don Lázaro, tomando el chocolate con firmeza. Mateo se quedó petrificado. ¿Cómo sabe mi nombre? Él nunca se había presentado. Jamás habían cruzado más de 2 palabras. Don Lázaro sonrió, apenas un movimiento en su barba tupida. Usted siempre lleva el gafete de identificación de su oficina, joven, dijo, señalando el pequeño cordón que asomaba bajo la bufanda de Mateo. Y además, usted es muy predecible. Llega a las 7:15, compra el café grande en el puesto de doña Elena, y siempre se detiene un segundo a arreglarse el nudo de la corbata antes de entrar al vestíbulo. Mateo parpadeó. Era cierto. Don Lázaro lo había estado observando con una precisión militar. Esto no era un indigente común. Esto era un observador experto. Yo no me había dado cuenta de que me miraba tanto, balbuceó Mateo, sintiéndose desnudo. La gente nunca se da cuenta de que la miran, joven, replicó don Lázaro, tomando un sorbo largo y ruidoso del chocolate. Ese es el lujo de la invisibilidad. Me permite ver sin ser visto. Mateo se quedó allí parado, sintiendo cómo se le escapaban los minutos para fichar en el trabajo. No podía irse. La curiosidad le había puesto una cadena en el tobillo. Señor, se atrevió a preguntar, señalando el libro pesado que descansaba en la banca. ¿Qué está leyendo? Don Lázaro acarició la tapa desgastada con un dedo. Ah, esto. Es una edición especial. La primera traducción al español de Meditaciones, de Marco Aurelio. Un clásico. Siempre es bueno recordar que la verdadera riqueza está en la calma interior, ¿no cree? Mateo sintió que la cabeza le daba vueltas. Marco Aurelio. Filosofía estoica. ¿Un mendigo? Pero, ¿cómo? Don Lázaro suspiró, un sonido que parecía cargar el peso de 100 años. Dejó el termo a un lado y abrió la bolsa de pan dulce. Siéntese un momento, Mateo, invitó, con un gesto que era extrañamente cortés, casi aristocrático. Parece que necesita un descanso de su prisa. Hoy voy a hacer una excepción y le voy a regalar 5 minutos de mi tiempo. Solo porque me trajo el mejor chocolate que he probado en años. Mateo, contra todo sentido común, se sentó en el borde de la banca, manteniendo una distancia prudencial, pero fascinado. Usted no es como los demás, dijo Mateo, en voz baja. Usted no parece un... Se mordió la lengua para no decir mendigo. ¿No parezco un qué? ¿Un desecho social? ¿Un vagabundo? Don Lázaro completó la frase por él, sin ofenderse. La apariencia, joven, es el disfraz más útil que existe. La gente ve lo que espera ver. Si ven harapos y una gorra sucia, asumen la historia completa, fracaso, alcoholismo, locura.
Y con esa suposición, dejan de mirar de verdad. El viejo tomó un trozo de pan dulce, lo olió con aprecio, y luego continuó hablando, como si estuviera dictando una cátedra en una universidad de prestigio. Pero permítame corregir su percepción, Mateo. Yo no soy un vagabundo. Yo soy, o mejor dicho, fui, otra cosa. Y le aseguro que mi vida, la que llevé antes de tomar asiento en esta banca, era mucho más complicada y peligrosa que la suya. Mateo no podía creer lo que escuchaba. El tipo hablaba como un profesor, pero olía a drenaje. ¿Y qué era usted antes?, preguntó Mateo, sintiendo un escalofrío de anticipación. Don Lázaro se limpió las migas de la barba con un movimiento digno, sin prisas. Miró a Mateo, y por un instante, el azul grisáceo de sus ojos pareció brillar con una luz antigua, como la de un faro en medio de una tormenta. Mi identidad es algo que dejé enterrado hace mucho tiempo. Pero ya que usted ha sido tan generoso con el chocolate, dijo, inclinando ligeramente la cabeza, tal vez sea hora de desenterrar un poquito del pasado. Mi nombre no es Lázaro, por cierto. Ese es solo un nombre que escogí para representar mi resurrección de la vida moderna. Si tengo que decirle quién soy, lo haré con el nombre que el mundo conocía. Don Lázaro se echó hacia adelante, y Mateo sintió que el aire se espesaba. El viejo bajó la voz a un susurro, pero la resonancia era tan fuerte que parecía un trueno distante. Mi verdadero nombre, joven, es Ernesto. Ernesto de la Fuente. Y en la época en que usted apenas estaba naciendo, yo era el hombre más poderoso en esta parte del continente. Yo manejaba los hilos, no solo de esta ciudad, sino de 3 gobiernos. Yo era, para que me entienda, el dueño del Banco Central de la República. El zar de las finanzas. Mateo sintió que se le aflojaban las rodillas. El Banco Central. El hombre que regulaba toda la riqueza del país. Sentado en harapos, comiendo pan dulce en una banca mugrienta. ¿Qué pasó? ¿Por qué está aquí?, logró preguntar Mateo, con la voz apenas un hilo. Don Lázaro, o Ernesto de la Fuente, se recostó en la banca, volviendo a su postura de estatua. Una sonrisa amarga le cruzó el rostro. Ah, mi joven y predecible amigo, dijo. Esa es una historia larga. Una historia de traición, de ambición, y de cómo el dinero puede comprarlo todo, excepto la paz. Una historia que empezó con un maletín olvidado en una noche de lluvia, y terminó con mi propia muerte, al menos para el mundo. Pero eso, Mateo, es conversación para otro día. Le he dado mucho de qué pensar por hoy. Ahora, vaya a su oficina. El tiempo es oro, y usted ya perdió 5 minutos del suyo. Y con eso, el zar de las finanzas, el mendigo de la plaza central, cerró el libro de Marco Aurelio, se puso la gorra más abajo, y volvió a ser una parte invisible del paisaje. Mateo se levantó, aturdido, mirando hacia atrás varias veces mientras cruzaba la calle, sabiendo que la rutina de su vida acababa de ser hecha pedazos por un hombre en harapos que guardaba secretos de Estado. El misterio apenas había comenzado. Miren, la cabeza de Mateo era un nido de avispas. ¿Cómo iba a concentrarse en los números, en las cuentas por pagar, en los balances trimestrales, si justo al cruzar la calle, sentado en una banca mugrienta, estaba el fantasma de la historia económica del país? Llegó tarde a la oficina ese día, y por primera vez en años, el hecho de ser predecible le jugó en contra. El jefe lo regañó, pero Mateo apenas escuchaba. Sus ojos, en lugar de mirar la pantalla, se desviaban hacia la ventana, buscando la figura quieta bajo el laurel. Ernesto de la Fuente. El zar de las finanzas. La gente, cuando oye una historia así, piensa que es locura. ¿Un millonario, un hombre de poder absoluto, durmiendo en la calle? Uno espera que el millonario se vuelva ermitaño en una cabaña en la montaña, no que se siente a leer filosofía estoica en la plaza más concurrida de la ciudad. Pero justo ahí radicaba el genio del disfraz. Nadie busca a un rey en el basurero. Mateo pasó el día entero haciendo una cosa que nunca hacía, investigar. Usó su descanso para almorzar y su conexión a Internet para bucear en los archivos digitales viejos. El nombre Ernesto de la Fuente no era fácil de encontrar. Había sido borrado, casi borrado.
El cemento parecía haberle comido la memoria al país. Pero si uno sabe dónde buscar, las sombras dejan rastros. Mateo tuvo que ir a las hemerotecas digitales, a los periódicos de hace 20 años. Y ahí estaba. Fotos granuladas, en blanco y negro, de un hombre joven, con una mirada intensa, vestido con trajes de corte impecable, al lado de presidentes y ministros. Títulos que gritaban, el cerebro detrás del milagro económico o, en letras más pequeñas y ominosas, fuertes rumores de corrupción en el Banco Central, de la fuente desaparece. La historia oficial era confusa, como don Lázaro había dicho. Un viaje de negocios a Europa, un pequeño avión privado que se perdió en una tormenta sobre el Atlántico. Nunca se encontró el cuerpo. Declarado legalmente muerto un año después. Y lo más escalofriante, los artículos mencionaban que, justo antes de su desaparición, se había abierto una investigación por un faltante de miles de millones en reservas de oro y, más importante, por la desaparición de un libro mayor que contenía, supuestamente, la lista de los verdaderos beneficiarios de la deuda externa. El libro mayor. La lista. Mateo cerró la laptop de golpe, sintiendo el corazón latirle en la garganta. El hombre de la banca no solo era quien decía ser, era un fantasma que cargaba consigo secretos capaces de tumbar gobiernos y exponer a la élite que aún manejaba el país. El miedo era real, pero la curiosidad era una droga más poderosa. Al día siguiente, Mateo no compró solo chocolate. Compró un termo grande de café cargado, un par de empanadas calientes y, sintiéndose ridículamente conspirador, una manta de lana simple y oscura, de esas que venden en el mercado, para que el viejo no muriera de frío. A las 7:20 de la mañana, ahí estaba Ernesto, inmutable, leyendo. Mateo se acercó con más respeto que el que le daba a su propio jefe. Don Ernesto, saludó Mateo, manteniendo la voz baja. El hombre levantó la mirada. Sus ojos claros ya no estaban evaluando, parecían expectantes. Mateo. Sabía que vendría. Es usted predecible, pero también tenaz. Es una combinación peligrosa para un contador, comentó Ernesto, cerrando el libro. Mateo le ofreció el café y las empanadas. Ernesto las aceptó con su dignidad habitual. ¿Y la manta, joven? ¿Es usted ahora mi proveedor de bienes raíces?, preguntó Ernesto, señalando el bulto de lana. Es para el frío, señor, se excusó Mateo. No quiero que enferme. Además, ayer estuve investigando. Encontré su nombre. Los periódicos. Ernesto tomó un sorbo del café y suspiró. Ah, los periódicos. La verdad escrita por los ganadores. ¿Y qué dicen, Mateo? ¿Soy un héroe caído o un ladrón fugitivo? Dicen que se perdió en un accidente aéreo, señor. Pero también mencionan el libro mayor. ¿Y la deuda? Ernesto sonrió sin alegría. El accidente aéreo fue mi regalo a mis enemigos. Un final limpio, sin cadáver que exhibir, que les permitió cerrar la investigación rápidamente y repartirse lo que quedaba. El libro mayor, ese es el corazón del problema. Mateo se sentó en la banca, más cerca esta vez, sintiendo el aroma a café dulce mezclado con el olor a humedad de la ropa de Ernesto. Cuénteme, don Ernesto. ¿Qué pasó? ¿Por qué el zar de las finanzas terminó aquí, en esta banca? Ernesto masticó lentamente la empanada, saboreando cada bocado como si fuera la última cena. La historia es simple en esencia, Mateo. El poder es una bestia que te devora desde adentro. Yo crecí en la pobreza, como usted. Estudié con becas, me gradué con honores, y subí. Subí hasta que la cima ya no se sentía como una meta, sino como una jaula de oro. Cuando uno está en la cima del poder financiero, se da cuenta de que el dinero no es el objetivo, sino la herramienta. El objetivo es el control. Ernesto hizo una pausa dramática, mirando las palomas que picoteaban a sus pies. Mi error, Mateo, fue creer que podía controlar a los que estaban por encima de mí. O quizás, mi error fue enamorarme de la idea de la jubilación. Yo quería salir, limpio, con mi fortuna asegurada, y dedicarme a leer a Marco Aurelio en una casa frente al mar, no aquí. ¿Y quiénes estaban por encima de usted?
Los de siempre, joven. Los que creen que el país es su hacienda personal. Políticos, militares de alto rango, y una red internacional de inversionistas que lavaban miles de millones a través de mi banco central. Yo era el arquitecto, el que hacía que el sistema funcionara y pareciera legal. Y para eso, yo tenía mis propios seguros. Aquí, Ernesto bajó la voz, y Mateo tuvo que inclinarse para escuchar. El libro mayor, Mateo, no era solo un registro de transacciones. Era una obra de arte contable, codificada, que detallaba cada nombre, cada cuenta secreta, cada soborno pagado, y el destino final de cada centavo robado al pueblo. Si ese libro salía a la luz, caían 3 gobiernos, 2 bancos internacionales, y 20 de las familias más ricas de la región. Era mi póliza de vida. ¿Y dónde está ese libro ahora? Ernesto se recostó, y su rostro se ensombreció, recordando la fatídica noche. La traición, joven, nunca viene de un enemigo. Viene de alguien que duerme a tu lado o que te sirve el café. Yo tenía todo planeado. Iba a salir del país con mi esposa, María, y mis 2 hijos. Había coordinado mi accidente con un par de contactos leales, asegurando una nueva identidad en un país neutral. La noche de la huida, llovía a cántaros, continuó Ernesto, la voz ahora teñida de dolor. Yo había sacado el libro mayor de su bóveda. Estaba en un maletín de cuero negro, pesado. Esperábamos en una casa de seguridad cerca de la pista de aterrizaje clandestina. María estaba nerviosa, los niños dormidos. Yo estaba tenso, pero sentía la libertad cerca. Pero el destino es un borracho que juega a los dados. Mi error fue confiar en mi asistente personal, un muchacho que había criado desde que salió de la universidad. Un muchacho que había jurado lealtad a mí, pero que en realidad servía a mis enemigos, los mismos que yo planeaba exponer si me veían venir. Ernesto cerró los ojos por un momento. Esa noche, mientras yo hacía una última llamada de coordinación, mi asistente, un tal Ricardo, me drogó. Puso algo en mi copa de vino. Desperté horas después, atado en el sótano de la casa de seguridad. Ricardo ya se había ido, y se había llevado el maletín. El maletín con el libro mayor. Mateo sintió un escalofrío. El maletín olvidado no fue un olvido, fue un robo. ¿Y su familia, don Ernesto?, preguntó Mateo con urgencia. La respuesta de Ernesto fue un silencio pesado, más elocuente que cualquier palabra. Cuando logré escapar del sótano, era de día. La casa estaba vacía. No había rastros de María ni de los niños. Solo una nota de Ricardo: el libro mayor es nuestro, Ernesto. Si vuelves a aparecer, tu familia pagará el precio. Si te quedas muerto, quizás ellos vivan en paz. Considera esto tu jubilación anticipada, punto. Mateo se quedó sin respiración. La traición no solo le había costado su fortuna y su vida, le había costado a su familia. Así que tuve que morir, sentenció Ernesto. El accidente aéreo falso se confirmó esa misma semana. Yo me fui al anonimato, usando mis habilidades de supervivencia. Me hice invisible. ¿Por qué? Porque si yo regresaba para buscar el libro o a mi familia, Ricardo y sus jefes sabrían que yo estaba vivo. Y entonces, la amenaza sobre María y los niños se volvería real. ¿Y usted cree que ellos están vivos? Ernesto miró al horizonte, donde los rascacielos brillaban bajo el sol de la mañana. Es la única esperanza que me queda, Mateo. El único motivo por el que sigo respirando este aire sucio. Si estuvieran muertos, Ricardo no habría dejado esa nota como chantaje, me habría matado en el sótano. Ellos son mi ancla. Y mi debilidad. Mateo procesó la información, un hombre poderoso, traicionado por su protegido, obligado a fingir su muerte para proteger a su familia, mientras los secretos que él custodiaba, el libro mayor, caían en manos de los mismos villanos. Y ahora, 20 años después, ese hombre estaba a 10 metros de su oficina, esperando. Pero, don Ernesto, preguntó Mateo, la mente de contador buscando la lógica, si el libro mayor es tan peligroso, ¿por qué no lo han usado? ¿Por qué no lo han destruido? Ernesto sonrió, un destello de la antigua astucia volviendo a sus ojos.
Porque ese libro es una bomba, Mateo. Y mi código es la llave para activarla. Ricardo, y quienes lo contrataron, no saben cómo descifrar las anotaciones. Es un sistema criptográfico que yo diseñé, basado en poesía griega y fórmulas matemáticas complejas. Sin la clave, es solo un montón de números y nombres aleatorios. Es una prueba de que hubo corrupción, sí, pero no la prueba irrefutable que ata a cada uno de ellos a los crímenes. Entonces, ¿lo tienen guardado? Exacto. Lo guardan como un trofeo inútil, o como una amenaza latente si yo alguna vez me atrevo a salir de las sombras. Si el libro cae en manos de la justicia, y yo doy la clave, se acabó el juego para ellos. Por eso, mi trabajo aquí, en la banca, no es solo esperar a mi familia. Es esperar el momento adecuado. ¿Y cuál es el momento adecuado? Ernesto tomó la manta que Mateo le había traído y la dobló cuidadosamente, colocándola bajo sus piernas. El momento adecuado es cuando mis enemigos cometan un error. Y la gente poderosa, Mateo, siempre comete errores. Se vuelven arrogantes, descuidados, como yo fui esa noche de lluvia. Y cuando eso pase, yo tengo que estar listo para actuar. Mateo sintió una oleada de adrenalina. Esto no era una historia, era una misión. ¿Y qué tiene que ver usted conmigo, don Ernesto? Ernesto lo miró fijamente. Usted es el único que me ha visto de verdad en 20 años. Usted es predecible, pero también tiene un sentido de la justicia, demostrado por el chocolate y la manta. Y lo más importante, Mateo, usted es invisible. Usted es un contador que entra y sale de un edificio donde se maneja mucha de la información que yo necesito. Usted puede ver sin ser visto, justo como yo. Mateo se sintió honrado y aterrorizado a partes iguales. ¿Me está pidiendo que lo ayude? No, joven. Le estoy pidiendo que mantenga los ojos abiertos. Que escuche. Que me cuente lo que ve y lo que oye en ese edificio de vidrio, en ese corazón financiero. La información es poder, Mateo. Y si queremos encontrar a María y a los niños, y si queremos recuperar ese libro mayor, necesitamos saber dónde están mis enemigos ahora y qué están planeando. Ernesto se levantó un poco de la banca, y por primera vez, Mateo vio un brillo de su antigua autoridad. No era un mendigo, era un general planificando su próxima batalla. Ahora, vaya a su trabajo, Mateo. Olvídese del café de doña Elena por un día. Quiero que hoy preste atención a los rumores en el ascensor. A las caras en las reuniones. A los nombres nuevos en los directorios. Y mañana, a esta misma hora, usted vendrá y me contará todo lo que ha visto. Y si lo hace bien, tal vez, solo tal vez, le cuente la siguiente parte de la historia, la vida del zar en las sombras. Mateo asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. La rutina de su vida se había desvanecido. Ya no era solo un contador, era el espía personal del zar de las finanzas, un hombre que había muerto para salvar a su familia y que ahora se preparaba para su resurrección. Cruzó la plaza, su paso ya no era el de un empleado apresurado, sino el de alguien que cargaba un secreto de Estado. El juego acababa de empezar, y él estaba en el equipo de los fantasmas. Mateo estaba viviendo una vida doble. De día, el contador aburrido de corbata apretada, contando centavos. De noche, o mejor dicho, al amanecer, el informante de un fantasma. La plaza se había convertido en su centro de operaciones secretas. Ya no cruzaba rápido, ahora se acercaba a don Lázaro con la tensión de un cable a punto de romperse. Los encuentros eran breves, silenciosos, casi rituales. Mateo le llevaba el café y algo de comer, y al oído, susurraba lo que había captado. El director de operaciones recibió una llamada cifrada de Miami, vi a un tal Ricardo en el piso 25, se reunió con el jefe por 3 horas, hay un movimiento inusual de fondos hacia una cuenta en las Islas Caimán, la clave es, Aurelio. Ernesto, siempre envuelto en sus harapos, absorbía la información como una esponja. Sus ojos, los mismos ojos azules y penetrantes, brillaban con la estrategia. No tomaba notas, solo escuchaba, asintiendo a veces con un movimiento casi imperceptible de la cabeza. Buen trabajo, Mateo, le decía un día. El nombre, Aurelio,
no es casualidad. Es un guiño a mi libro. Es una señal de que el libro mayor está cerca de sus manos. Se sienten confiados, joven. Demasiado confiados. Pasaron semanas así. Semanas de tensión, donde Mateo sentía que la pared de su oficina era de cristal. El miedo a ser descubierto era constante, pero la adrenalina de estar en el centro de un secreto de Estado era adictiva. Hasta que llegó la mañana crucial. Mateo había estado husmeando en el sistema de archivos compartidos, usando sus credenciales de contador para acceder a los informes de logística. Encontró un memo interno, de acceso restringido, que detallaba la transferencia de un activo histórico desde una caja de seguridad privada a una bóveda bancaria de alta seguridad, bajo la custodia personal del director de operaciones. La fecha de la transferencia, el jueves siguiente, a las 3 de la tarde. El memo no mencionaba el libro mayor, por supuesto, pero la descripción del activo era específica, un documento legal voluminoso, de cuero negro, que data de hace 20 años. Mateo llegó a la plaza esa mañana sin aliento. Don Ernesto jadeó, entregándole el café. Lo tengo. El jueves. A las 3. Trasladan el maletín. Creo que es el libro. Ernesto, por primera vez en todo el tiempo que Mateo lo conocía, se enderezó completamente. La gorra se deslizó un poco, revelando más de su rostro curtido. Había una intensidad fría en su expresión. El jueves, repitió Ernesto, saboreando el día. Ricardo es un idiota. Pensó que al mover el libro lo hacía más seguro. En realidad, solo me dio una ventana de oportunidad. Ernesto tomó la mano de Mateo, y el contacto, viniendo de ese hombre, era electrizante. Escúcheme bien, Mateo. El jueves, a las 3, usted va a ser mi llave. Yo sé exactamente dónde está esa bóveda. Está en el sótano del edificio de al lado, conectada por un túnel de servicio que se construyó en los años 50. Yo diseñé los protocolos de seguridad. Pero para entrar en esa ventana de tiempo, necesito un caos controlado. El plan que Ernesto ideó era una mezcla de astucia contable y estrategia militar, digna del zar de las finanzas. Mateo debía, a la 1:30 de la tarde del jueves, enviar un correo electrónico masivo a todo el personal ejecutivo, usando una dirección falsa, pero con un asunto explosivo, alerta de fraude, el sistema de nóminas ha sido compromiso. Eso va a paralizar la administración y la seguridad digital. Todos estarán mirando sus pantallas y discutiendo el potencial robo de sus salarios, explicó Ernesto. Mientras el caos digital está en su apogeo, usted, Mateo, hará una llamada anónima a la brigada de bomberos, reportando una fuga de gas menor en el túnel de servicio del sótano. Nada grave, solo lo suficiente para forzar una evacuación parcial y, crucialmente, para que los guardias de la bóveda se distraigan revisando los conductos. Mateo escuchaba, sintiendo el estómago revuelto. Pero, ¿cómo entrará usted, don Ernesto? La policía y los bomberos estarán por todas partes. Ernesto sonrió, esa sonrisa antigua y sabia. Mi apariencia es mi arma, Mateo. Nadie mira a un mendigo. Y además. Ernesto metió la mano en los pliegues de su ropa y sacó algo. Era un pequeño objeto de metal, brillante incluso bajo la mugre, una llave maestra antigua, de esas que abren puertas de servicio olvidadas. Yo conozco los pasadizos de esta ciudad mejor que las ratas. Mi entrada será a las 2:50 de la tarde. Usted debe estar cerca del área de seguridad, simulando ayudar con la emergencia. Necesito que, justo a las 3 de la tarde, en el momento en que el convoy de seguridad esté distrayéndose con los bomberos, usted me dé la señal de que la puerta del túnel de servicio está despejada. La señal sería simple, Mateo se arreglaría el nudo de la corbata, el mismo gesto predecible que Ernesto había usado para identificarlo al principio. El jueves llegó envuelto en una niebla de nerviosismo. Mateo cumplió cada paso al pie de la letra. El correo electrónico sembró el pánico. La llamada a los bomberos provocó sirenas y el movimiento de personal en el sótano. A las 2:50 de la tarde, Mateo estaba en el primer piso, viendo a través de la ventana como don Lázaro, caminando con una lentitud desesperante, se acercaba a la entrada de servicio,
mezclándose con los bomberos y la gente evacuada. Nadie le prestó atención, era solo un mendigo buscando refugio del ruido. A las 3 de la tarde, el convoy de seguridad se detuvo, bloqueado por un camión de bomberos. El director de operaciones salió furioso, discutiendo con el jefe de seguridad sobre la interrupción. Era el momento. Mateo, con las manos temblándole, se acomodó la corbata. El gesto fue captado por Ernesto, que ya se había deslizado por la puerta de servicio semiabierta. Mateo no podía ver lo que pasaba dentro, solo podía escuchar el eco de las sirenas y los gritos de la gente. Los minutos se estiraron como chicle. 5 minutos. 10. Mateo pensaba que la policía lo arrestaría en cualquier momento. De repente, la puerta de servicio se abrió de nuevo. Y salió Ernesto. Ya no era el mendigo encorvado. Caminaba erguido, con una energía renovada. Su ropa seguía siendo harapos, pero en su mano derecha, bajo el brazo, llevaba un objeto inconfundible, el maletín de cuero negro, pesado y desgastado, que los periódicos habían descrito 20 años atrás. Ernesto miró a Mateo, y por primera vez, le dio una sonrisa completa, no una mueca. Una sonrisa de victoria. Misión cumplida, joven, susurró, pasando junto a Mateo. Ahora, vuelva a ser el contador. Fíjese en su hora y actúe sorprendido por el caos. Mateo obedeció, regresando a su puesto, la cabeza dando vueltas. Ernesto desapareció en la multitud, el maletín de cuero negro, el secreto de la nación, bajo el brazo de un hombre invisible. El día siguiente, viernes, la plaza estaba tranquila. Ernesto no estaba en su banca. Mateo sintió un hueco en el pecho. ¿Se había ido? ¿Lo habían atrapado? A las 7:15 de la mañana, Mateo se acercó a la banca y encontró un pequeño sobre de papel blanco, doblado y pegado con cinta adhesiva debajo del asiento. Dentro, había una nota escrita a mano, con una caligrafía elegante y firme, y un pequeño objeto, una llave de metal pulido. La nota decía: Asterisco Mateo. Asterisco el libro está a salvo. Lo activé anoche. No lo puedo dejar en manos de nadie más, así que lo envié de forma anónima a un periodista internacional que confío en que hará el trabajo sucio. En una semana, el mundo sabrá quiénes son los verdaderos ladrones de esta nación, asterisco. Asterisco ahora viene la parte que usted ha hecho posible. El chantaje terminó. Ricardo ya no tiene poder sobre mí, ni sobre mi familia, asterisco. Asterisco la llave que tiene en su mano es de un apartamento que compré hace 20 años, una casa de seguridad en el barrio de La Candelaria, calle 18, apartamento 4B. Siempre mantuve ese lugar en secreto, pagando el alquiler con un fideicomiso ciego. Es un lugar pequeño, pero seguro, asterisco. Asterisco usted me dio la ventana para actuar, Mateo. Yo le he devuelto la oportunidad de ser libre. Vaya a esa dirección. Allí encontrará a mi esposa, María, y a mis hijos, ahora adultos, que yo creía perdidos para siempre. Ellos están allí, esperando a que alguien los libere de su propia prisión, asterisco. Asterisco Ricardo los tenía vigilados, pero no encerrados, esperando que yo apareciera. Yo aparecí, lo distraje con el caos, y usé la llave original para sacarlos de su escondite y llevarlos a La Candelaria, justo después de dejar el libro. Ahora, ellos están solos, y usted es el único que sabe la clave para que puedan salir, asterisco. Asterisco la clave, para que ellos confíen en usted, es simple. Dígales que el zar de las finanzas les envía un mensaje de Marco Aurelio, la verdadera riqueza está en la calma interior. Asterisco. Asterisco vaya, Mateo. Vaya y sea el héroe que yo no pude ser en su momento. Yo tengo que seguir siendo un fantasma por ahora. Hay cuentas que liquidar, asterisco. Asterisco gracias por el chocolate, el pan dulce, y la manta. Y sobre todo, gracias por atreverse a mirar de verdad, asterisco. Asterisco Ernesto de la Fuente, acá. Don Lázaro, asterisco. Mateo sintió que el mundo se detenía. La calma interior. El zar de las finanzas había usado su propia filosofía como código. Sin dudarlo, sin ir a fichar al trabajo, Mateo se subió a un taxi.
En la Candelaria, el apartamento 4B era pequeño, pero limpio. Mateo tocó la puerta, el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Abrió una mujer de unos 50 años, de cabello plateado y ojos azules, exactamente el mismo color penetrante de don Lázaro. Era María. Detrás de ella, un hombre joven y una chica, ambos con la misma mirada de Ernesto. ¿Quién es usted?, preguntó María, con voz cautelosa. Mateo tragó saliva, sus manos sudando sobre la llave. Mi nombre es Mateo. Vengo de parte de alguien que los quiere mucho. Me dijo que les dijera algo de Marco Aurelio. La tensión en la cara de María se rompió. Las lágrimas le llenaron los ojos. ¿Qué le dijo?, preguntó ella, la voz apenas un susurro. Les dijo que la verdadera riqueza está en la calma interior, recitó Mateo. María se llevó una mano a la boca, sollozando. Los jóvenes se acercaron, confundidos y esperanzados. Ernesto. Está vivo, gritó María, abrazando a Mateo con una fuerza que no esperaba. Sabía que volvería por nosotros. Sabía que no nos había abandonado. Mateo pasó las siguientes horas contándoles todo, omitiendo solo los detalles más escabrosos de la vida de mendigo de Ernesto. Les explicó que eran libres, que el chantaje había terminado, y que en pocos días, la verdad saldría a la luz. Una semana después, el escándalo estalló. El libro mayor de la vergüenza, como lo llamó la prensa, fue publicado en extractos por los principales medios del mundo. Los nombres cayeron como fichas de dominó: ministros, banqueros, directores de empresas. El director de operaciones del edificio de Mateo fue arrestado en su oficina, y Ricardo, el traidor, desapareció de la faz de la tierra. El país se convulsionó. La historia de Ernesto de la Fuente, el zar que había resucitado para limpiar el sistema, se convirtió en una leyenda urbana. ¿Y Mateo, el contador, qué pasó con él? Bueno, Mateo no regresó a su trabajo. La adrenalina se había ido, reemplazada por una profunda sensación de cambio. Usó el dinero que Ernesto le había dejado en otra cuenta secreta, una suma considerable, por los servicios de espionaje y el riesgo asumido, decía otra nota, para renunciar y abrir una pequeña asesoría contable. A veces, cuando estaba tomando su café en la mañana, se acercaba a la plaza central y miraba la banca bajo el laurel. Don Lázaro nunca regresó. Pero una tarde, Mateo recibió una postal. Sin remitente, sin sello postal visible. Solo una imagen de un faro solitario en una costa rocosa, y un mensaje corto, escrito con la misma caligrafía elegante y firme. Asterisco: la calma interior es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Ellos están bien. Yo estoy leyendo el siguiente tomo. Gracias, amigo, asterisco. Mateo sonrió, el calor del café en sus manos. El zar de las finanzas, el hombre que había sido el mendigo de la plaza, había encontrado su paz. Había rescatado a su familia, había expuesto a sus enemigos, y ahora, finalmente, estaba leyendo a Marco Aurelio frente al mar, tal como siempre había soñado. Mateo regresó a su oficina. Ahora era predecible por elección, no por obligación. Había aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera riqueza no estaba en los números, ni en el poder, sino en la capacidad de ver la verdad detrás del disfraz, incluso si ese disfraz eran unos harapos sucios en la banca de una plaza cualquiera. Y esa, mi gente, es la historia de cómo un simple contador descubrió que el vagabundo más humilde de la ciudad era en realidad el hombre más poderoso de la nación, esperando solo el momento justo para resucitar y cambiarlo todo. Una historia que nos enseña a mirar dos veces, porque a veces, los grandes secretos están escondidos a plena vista. Gracias por escuchar.